del diputado Daniel Manucheri, diputado del Distrito 5, ¿verdad? Y que busca eliminar los registros comerciales de los deudores. Me parece súper interesante porque creo que muchas veces esos estados, ¿no es cierto?, impiden que la gente pueda buscar trabajo incluso. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse esta mañana. Hola Alejandra, hola Hassan, hola Rodrigo, gusto Hola, poder hola. saludarlos en esta mañana movida por acá en el Congreso Así es. y encantado de poder conversar con ustedes. Diputado, cuéntenos entonces de qué se trata este proyecto Chao DICOM. ¿Sería que deja de existir entonces este listado de deudores? Sí, hoy día uno de los mayores problemas que tenemos en la sociedad chilena es el nivel de endeudamiento. El endeudamiento es uno de los problemas que poco se habla, pero que sin duda afecta de una manera brutal la vida de las personas. El nivel de endeudamiento afecta desde la perspectiva de la capacidad de las personas de reinventarse, de la capacidad de poder reemprender, pero también desde la salud mental de las personas. Es por eso que nosotros queremos hacernos cargo de una de las aristas relevantes en el endeudamiento, que es los registros comerciales. Estos registros que guardan las entidades financieras, el llamado DICOM, entre otros, porque también los bancos tienen algunos registros históricos respecto de las deudas que tienen las personas. Esto es muy complejo porque a la gente el DICOM, el llamado DICOM, no le permite muchas veces poder acceder a un trabajo, poder acceder a un arriendo, poder acceder nuevamente a un crédito y entra en un círculo vicioso. Es por eso que nosotros hemos presentado un proyecto de ley que elimina los registros de deudas hasta el 30 de abril, es decir, hacia atrás se elimina todo el registro de deudas que tengan las personas hasta el 30 de abril del año 2022 y de esa manera puedan las personas tener, podríamos decirlo así, este perdonazo de ICOM, este borrón y cuenta nueva, que les permita a la gente poder acceder a muchas posibilidades que hoy día... Ahí, diputado, gusto en saludarle, de deuda amorosa Hola. ya castigada, ¿cierto? O sea, en el fondo la deuda que ya no se va a pagar, pero que deja esa cicatriz en el historial económico de los ciudadanos. Sí, indudablemente. No hablamos de un perdonazo de la deuda, porque Claro. ahí estaríamos en presencia de otra situación. La gente que tiene una deuda, indudablemente tiene que, no, para que después no digan, oye, mira, aquí un diputado dijo que yo Claro, me iban a ya perdonar no la debo deuda más, y claro. ahora vinieron a mi casa y me remataron los bienes, Claro. me sacaron los sillones, la casa, me sacaron todo. No, esto es respecto del boletín comercial, que es muy importante de todas maneras porque es lo que permite a las personas muchas veces poder acceder a nuevas oportunidades para salir quizás de esas propias deudas que tienen, porque el problema de fondo es que muchas veces la gente está en un círculo vicioso, porque caen en este mundo de las deudas y después es muy difícil salir, porque las entidades financieras les cierran las puertas y no solo las entidades financieras, sino que también en muchos trabajos, en muchos trabajos que a la gente le buscan los registros y dicen, mire, ¿sabe que no podemos contratar a esta persona porque tiene un historial de deuda hacia atrás? Entonces, creemos que con esto le vamos a dar un nuevo impulso a la gente, una nueva oportunidad, y es por eso que lo hemos impulsado con mucha fuerza este proyecto. Me parece súper interesante el proyecto porque es efectivo eso, o sea, ya estás endeudado y más encima no puedes buscar trabajo, conseguir trabajo porque estás en un registro. Eso Un es registro muy privado, injusto. claro. Claro. Al final, Sí. es en un mercado, los bancos privados tienen todo el derecho de prestarle dinero a una persona y decir no a otra persona. Y el trabajo de un buen banco es que no está haciendo especulación, es determinar quiénes son las personas que son capaces de pagar sus deudas. Eso es razonable. Hay que identificar quiénes son capaces de pagar y quiénes no, también por el bien de esas personas. Porque prestarle dinero a un emprendedor, a una familia que después no va a poder pagar, es un problema para el banco, pero también es una pesadilla para esa familia o ese negocio. Entonces se entiende la necesidad de tener esa información, pero tener un registro privado que una vez pagada la deuda va al final castigando a la persona de por vida, sobre todo cuando uno puede incluso haber quedado en esa lista por error de la institución financiera. Y puesto que es una cuestión cerrada y privada, no hay forma de apelar realmente.
es una situación de mucha injusticia, entonces se entiende esto súper bien y es una demanda histórica, se agradece mucho que se está haciendo. Diputado, ¿cómo ve la posibilidad de avanzar con esto? Como ¿cuántos pasos legislativos faltan? Sí. Gracias, Hassan. Mira, dos cosas. Lo primero, respecto de la deuda histórica, nosotros nos hemos topado con gente que ha hecho denuncias. A mí me han llegado denuncias muy serias respecto de personas que se han sometido, por ejemplo, al proceso de quiebra en las personas. Este proceso que se anunció con bombo y platillo es como la posibilidad de volver a empezar, Sí. volver a reinventarte. Entonces mucha gente llegaba, se sometía a este proceso, entraba en la quiebra, perdía su casa, perdía su auto, perdía los muebles de la casa. Pero todo con la intención de decir, mire, ¿sabe qué? Yo voy a renunciar a mis bienes para poder empezar de cero, porque la deuda es muy grande, porque yo no quiero pagar el 80% de mi sueldo en deuda, entonces me someto a esto. Pero resulta que esas personas, al momento de nuevamente ir a bancarizarse, les están diciendo que no, y les dicen que no en base a un registro histórico que tienen los bancos, un registro en negro que tienen los bancos, una situación que es extremadamente complicada porque son registros que son fuera de la ley, que funcionan como un DICOM en negro. Entonces nosotros por eso hemos planteado que existan sanciones al uso de información, o sea que los bancos, cuando nosotros aprobemos este proyecto de ley y se decrete que se borra hacia atrás, aquellos que mantengan la información van a tener deudas, van a tener multas de hasta 130 millones de pesos por cada denuncia. Y esto lo hacemos porque aquí esta ley se impulsó el año 2002. Ya hubo un perdonazo de ICOM a nivel nacional y el problema de fondo que nos encontramos fue justamente eso. Que claro, salimos del boletín comercial, la gente salió del boletín comercial, pero al momento de ir a buscar un crédito en los bancos existían registros. Sí. Que los bancos, que las entidades financieras estaban guardando. ¿Faltó regulación ahí entonces? Lo hemos visto en los distintos espacios. ¿Faltó Respondiendo ahí, a lo que tú dices, faltó en ese proyecto regulación para que ellos no pudieran ocuparlo? Sí, porque a nosotros, por ejemplo, nos pasó cuando empezamos esta empresa, necesitábamos bancarizarnos porque si no, es muy difícil partir una empresa. Claro. Por ejemplo, a mí me salían deudas que yo ya había pagado. Ujú. Y Así es. tuve que representar en el banco Los papeles en el boletín comercial para que te los saquen. uno que es a un uno, trámite o sea, hablar, por personal. ejemplo, hola, Sí. qué sé yo, con el colegio de mi hija. Hola, por ejemplo, Esto está me puedes pagado, un mandar error un de certificado de que está pagado, bla, bla, bla. Listo. Después ya, a la otra cuestión que tenía. Hola, pues, fue como súper engorroso y muy desagradable, porque además no era real. Ni siquiera era real, Pero diputado. da miedo porque es privado, entonces puede ser que digan que no y chao, no hay solución. Exacto, no hay a paliación eso en voy. ese caso. Sí, eso es así. Por lo mismo, el año 2002, más que regulación, lo que faltó fue sanciones al hecho porque claro, se hizo la ley, pero no se contempló sanciones respecto de la vulneración de la Esa ley. norma, claro. Entonces hoy día hay sanciones en el proyecto de ley que nosotros estamos proponiendo entre 1.000 y 2.500 UF, eso es alrededor de 50 millones hasta 130 millones de pesos para aquellas entidades que guarden esta información. Aquí, si se aprueba el proyecto, la orden es bórrese. En segundo lugar, respecto de cómo va a avanzar este proyecto, indudablemente nosotros, por lo mismo, yo he invitado a poder adherir, al poder ser patrocinador y ser coautores de este proyecto a una serie de parlamentarios de diversos colores políticos. Lo hemos hecho nosotros invitando a parlamentarios como la doctora Cordero, que Independiente Chile Vamos, la diputada Cid de la UDI, el diputado Mellado de Renovación Nacional, el diputado Longton, el diputado Bernales del Partido Liberal, el diputado Barrera del Partido Comunista, el diputado Melo, la diputada Bravo y la diputada Astudillo del Partido Socialista, porque de esa manera nosotros podemos hacer un amplio abanico de colores políticos que se puedan cuadrar detrás de este proyecto de ley para poder tener los votos suficientes, primero para aprobarlo en la Cámara de Diputados y en segundo término para poder también hacer la presión para que después sea aprobado en el Senado y pueda transformarse en una ley de la República. Mire qué interesante, de hecho, estaban preguntando eso, quienes apoyaban el proyecto, y son, pero súper transversales, de todos los partidos políticos, ahí prácticamente. Sí, porque Sí, es parte de lo que la gente igual
a uno le pide bastante eso, es como pónganse de acuerdo, no peleen tanto y hagan cosas por la gente. Eso es como lo que uno podría definir como en palabras simples lo que la gente espera de los políticos, sin uno renunciar a su idea. Yo soy socialista, soy una persona de izquierda, pero indudablemente para este tipo de situaciones yo no puedo andar mirando con odiosidades a otra persona, porque lo que nosotros tenemos que poner por delante son los intereses de la gente, es la necesidad de poder sacar adelante estos proyectos, y para poder sacar adelante estos proyectos se tienen que construir amplias mayorías, y eso es lo que nosotros hemos querido hacer con el proyecto que hemos presentado. Leo algunos comentarios y le hace la pregunta al tiro Hassan, discúlpame. Salvador Muñoz dice, ¿es permiso para endeudarse más? Creo que eso ya lo respondió el diputado, que no tiene mucho que ver con las deudas, más bien tiene que ver con estos registros. Las deudas hay que pagarlas igual. Paola Hernández dice, por fin diputado, algo útil para la gente y práctico. Giovanna Pichino dice, aprovecho el tema para proponer otro. El mundo de los préstamos fuera del sistema. Pero eso está penado por la ley, ¿no? Entiendo yo, como que dar un préstamo sin tener sin ser una entidad bancaria. Por supuesto que sí. Claro, ni financiera. Entra ya a nivel de los prestamistas estilo goteo. Claro, y eso ya es un delito, entiendo. Fabiana Sea dice, nunca he entendido cuál es la idea de no contratar a alguien por tener DICOM. ¿En qué afecta al empleador tener un trabajador endeudado? Lo que más necesita esa persona es trabajar para salir de esa deuda. Exacto. César Villalobos dice, ¿qué diputados se sumarían a su proyecto? Ya lo contestó el diputado. PC Martí dice, yo me enteré que tenía DICOM cuando estaba buscando arriendo. Por un error administrativo del banco, la fecha de pago era a los 30 y yo pagaba a principio del mes siguiente. El desfase quedó como deuda. Exacto, a mí me pasó algo muy similar a lo de PC Martí. Y José Luis Manríquez dice, no, ¿se lo leo esto o no se lo leo al diputado? Es que es Lea nomás, es un piropo, básicamente. Dice, el diputado hace tambalear mi heterosexualidad. Lo encontraron guapo, diputado. Miriam Juica dice, sería genial. Uno busca trabajo para pagar las deudas y por estar en DICOM se nos hace difícil por estar en el boletín, dice. Saludos. Así que la gente está entendiendo muy bien de qué se trata este proyecto, diputado. Qué bueno, me alegro. Sí, yo creo que esto nosotros tenemos que trabajar para poder tener este tipo de soluciones para la gente. Yo creo que hay mucha gente que es increíble porque nosotros lanzamos esto y mucha gente nos dice, mira, sigue adelante, qué bueno lo que están haciendo. Y eso también a uno lo llena de fuerza porque al final ya no solo uno está peleando por una idea que es de uno, sino que al final tú estás peleando por una situación que involucra a millones de personas. Son 5 millones de personas las que hoy día tienen problemas de deuda en este país, y ese es uno de los grandes problemas. La gente, nosotros hemos analizado poco, yo he visto en los análisis, el rol del nivel de endeudamiento de los chilenos en lo que fue el estallido social. Claro. Nosotros cuando vemos la estadística y la gente dice que el 80% del dinero promedio de lo que está utilizando la gente, de su dinero que le llega, es para pagar deudas, significa a ti que finalmente la gente lo único que está haciendo es tener ingreso de dinero para pagar deudas y hacer este bicicleteo para seguir tratando de sobrevivir hacia adelante. O sea, y finalmente vivir con la línea de crédito, vivir con la tarjeta del supermercado, vivir con la tarjeta de la multitienda para poder comprar comida, pagar esa tarjeta y así seguir viviendo. Lo cual, cuando bajan los ingresos, es brutal porque bajan los ingresos y no baja la deuda. De hecho, las deudas están subiendo. Nosotros al tener créditos hipotecarios en UEF, claro, el nivel de deuda de la gente sigue subiendo, porque además con un IPC que ya no es del 1, del 2%, sino que estamos en una inflación cercana al 10, cercana al 15, posiblemente algunos dicen que podríamos llegar en algún minuto. Entonces, este yo creo que es el gran problema de la sociedad chilena, el cómo nosotros podemos ayudar a salir de las deudas a la gente, cómo podemos además acompañarlo con un proceso de educación financiera, porque nosotros tenemos mucha gente que a veces malas decisiones respecto de créditos, por ejemplo, hacen que la gente aumente su deuda. Porque a veces la gente dice, no, mire, yo voy a repactar un crédito, entonces, qué bueno, voy a repactar, voy a bajar 30.000 pesos la cuota, pero bajo 30.000 pesos la cuota y aumento 2, 3 millones de pesos más la deuda. Entonces, a veces nos falta un criterio de educación financiera. A mí me gustaría que nosotros tuviésemos en los colegios de educación financiera, sí, para que... Me parece súper importante. Para que la gente, porque al final hacemos como que el tema de finanzas, el tema de dinero es un tema como tabú en los colegios,
pero después, sin duda alguna, marca nuestras vidas, porque es uno de los temas más importantes, el tema de cómo nosotros administramos nuestras finanzas, puede ser uno de los temas más relevantes en nuestra vida de adultos. Y después Entonces, llegas a estos la son temas que universidad tenemos que abordarlo con importancia. y te están ofreciendo tarjeta desde que entras a la O universidad. sea, O yo, sea, yo tengo mi cuenta corriente desde que entré a primer año de universidad. Cacha. En la USACH y fue el Citibank y abrí cuenta corriente. Y ahora es del Sí, Chile. pues no, en la Sí, UBA todo, claro. tarjetas afuera del metro, había unas Exactamente. personas ahí en Metro Macul. República, no me acuerdo, con un Exactamente. firme, aquí Perdón. es tu tarjeta, nosotros verdad. la ocupamos en el McDonald's, En la todos bomba de lados. vecina, Claro que sí. para pues. carretear. Oiga, no sé si preguntó Hassan ya, pero no me quiero saltar a Hassan. No, sí, sí. ¿Sí? Ah, no. Lo que pasa es que ya que estamos hablando de la educación financiera, de los principios en el fondo que le permitan a la gente entender lo que es un real beneficio a largo plazo y no el cortoplacista, ¿cierto? Me imagino que usted ya está enterado del proyecto del gobierno, de esta alternativa al quinto retiro. Me gustaría saber su opinión en términos de si lo va a apoyar primero o si está esperando conocer más detalles, o a lo mejor ya conoce algunos detalles y le agradeceríamos que nos cuente, en ese caso. No, el proyecto de ley, a grueso modo, todavía no he podido leer porque el proyecto salió hace, entiendo que 30 minutos, una hora, hay un documento para poder estudiarlo, va a ser motivo de estudio en las comisiones, pero indudablemente creo que es un paso adelante porque tiene una serie de situaciones que van a ir en ayuda a la gente. La posibilidad de poder sacar los dineros primero para el pago de las pensiones, o sea, creo que eso es una urgencia que nos permite a nosotros poder ir en ayuda de cientos de miles de mujeres que hoy día no están recibiendo la pensión y que es un tema que los niños no pueden esperar, porque tú no puedes esperar el pago de las pensiones, el tema de poder tener acceso a esto para enfermedades catastróficas, para poder poner el pie para una vivienda, para distintas situaciones que creo que son relevantes hoy día y que se han ido consolidando y que espero que en el proyecto de ley también puedan ser materia de discusión, poder agregar otras que quizás se hacen relevantes como este soporte social que la gente podría acceder en base a sus propios ahorros. Mire, están Muy bien. preguntando hartas Qué cosas. bueno que estén incluidas las enfermedades catastróficas y qué bueno que se pueda Sí. discutir otro ítem también, que era una cuestión que la gente se preguntaba cuando conoció la noticia de primera hora de la mañana. Están preguntando si han pensado, Perla Itven dice, ¿y han pensado en eliminar la UEF, diputado? Sí, yo hablé de eso en mi campaña con bastante fuerza. Creo que el tema de la UEF es complicado. Su uso, yo diría fundamentalmente en los mecanismos que van contra la gente, por ejemplo, en los créditos hipotecarios. Sin duda alguna es un tema muy relevante, porque algunos dicen, no, mire, la UEF es solo la herramienta de medición. Pero yo creo que no es solo la herramienta de medición, porque finalmente a ti te va subiendo tu dividendo en base a lo que va subiendo la UEF. En un estado normal de una economía normal, claro, eso no es una cosa significativa, pero en un escenario en donde tú tienes una alta inflación, esa alta inflación contribuye al aumento del IPC, el IPC es en base a lo que se construye la UEF, y en eso no suben los créditos hipotecarios, no suben los seguros también. Entonces, indudablemente creo que es un tema muy relevante, nosotros lo hemos discutido y esperamos prontamente ir avanzando en poder también abordar este tema. Piano, ahora estamos con el tema del Chavo DICOM, pero es un tema que personalmente lo abordé en mi campaña al Parlamento, porque claro, sube la UEF, nos cobran en UEF, pero no nos pagan en UEF. Entonces, aquí es un tremendo problema, porque sube todo en base a la UEF, pero no suben los sueldos. Entonces, o yo lo decía, o eliminamos la UEF, o también podríamos empezar a pensar en pagar en UEF, porque de esa manera nosotros podríamos irse reajustando el salario en base a la UEF y lo que va aconteciendo. Todo este tema yo creo que sin duda alguna va a marcar la agenda, por lo menos de este año y quizás para adelante, el tema de la inflación, que es el gran tema hoy día que se va a instalar, porque nosotros el costo de la vida, al aumentar, los más afectados son los que menos tienen, porque claro, si tú ganabas 700.000, pero lo que tú gastabas en comida antes eran 300.000 y ahora son 400.000 o 500.000 y tu salario sigue lo mismo, indudablemente es un tremendo problema para los chilenos. Y este tema yo creo que tiene que ser abordado con toda la seriedad
posible para poder tener una agenda antiinflación. Muy bien. Muy bien, diputado. Daniel Manoucheri, diputado por el Distrito 5. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Y ojalá que haya un trámite acelerado de este proyecto, porque de verdad es Sí, muy pronto. importante. Yo Ojalá. creo que le va a ayudar mucho a la clase media, es un tremendo proyecto en ese aspecto, digamos. No es que uno deje de pagar su deuda, ojo. Sí. El perdonazo es desaparecer. Claro, Es es un doble castigo, ¿ah? Muy El técnicamente, registro. Es un es el cierto registro es un que doble castigo. Una vez que pagas esas deudas, porque te toman la casa, te toman los Exacto. bienes, sí se podría volver a endeudarse, porque al final lo que ocurre con estos registros es que si uno ha tenido deudas en el pasado, el banco dice, esta persona no es No es confiable, confiable. entonces no podemos prestarle dinero a una persona que tuvo una empresa que se quebró. Por ejemplo. Y después empieza otro emprendimiento muy exitoso, 20 años después, queda en el registro y no puede contratar créditos por eso. Entonces ahí hay que ver los mecanismos para permitir que las personas obviamente no pueden seguir endeudándose si no saben manejar sus deudas. Pero al mismo tiempo, si pagan todo y han aprendido a ordenar bien las finanzas, sí deben... Es que ese es el problema, Eso es porque uno el tiene, juego queda en el difícil. registro aunque ya haya pagado su deuda y aunque haya aprendido después, en fin. En ese sentido es bastante injusto. Un abrazo, Daniel, muchas gracias por estar esta Bueno. mañana en La Voz de los que Sobran, Chao, diputado. Daniel. Gracias a usted, buena onda. Nos Que vemos. estén bien.